¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. O no salieron de puente o ya regresaron. Como quiera que sea, qué bueno que están aquí. Y bueno, hoy tenemos un anuncio especial, ¿verdad? Porque hoy comenzamos el primer estudio de toda la iglesia que, ¿cómo se llama? Dones espirituales, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en el mismo sentir porque somos un cuerpo. Y de hecho hablar de los dones espirituales es hablar del cuerpo, de la iglesia, pero no es cualquier cuerpo, ¿eh? Es el cuerpo de Cristo. Es que cuando a veces nosotros hacemos conciencia de lo que dice la Escritura, pues no nada más decimos las palabras, sino el Espíritu de Dios nos muestra lo que realmente somos, el cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Hoy no voy a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hoy tengo otra cosa más importante que hacer. Es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tú y yo somos miembros, y dice la Escritura, como lo aprendimos en la semana, cada uno en particular. O sea que no eres cualquiera, ¿eh? Dios nos dice, ay, pues hoy vinieron 50. No, Él dice, hoy vino fulano y fulano y fulano, y cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Bueno, pero ya me estoy metiendo en la predicación y todavía ni hemos orado, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepan es que estamos empezando el estudio de dones espirituales. Hoy es la primera predicación. En la semana ya tuvimos el estudio. Vamos a seguir el mismo mecanismo que ha dado resultado en el crecimiento de los hermanos, que es tú haces tu estudio. El Espíritu de Dios trabaja contigo y te está revelando cosas a ti especialmente. Después te metes al estudio en el grupo donde te inscribiste con tu maestro, y tu maestro y los otros hermanos te revelan cosas que no habías escuchado. Y después vienes aquí a la predicación y aprendes otras cosas que no habías. Y entonces el conocimiento se redondea. Y en lugar de que te lleves un 15% de lo que dicen los expertos que aprendes y solamente haces tu tarea, te puedes llevar quizá un 30, un 40, un 50 o más, dependiendo ya de cada persona, ¿verdad? De cada hermano y desde luego de el trabajo que Dios esté haciendo contigo a través del Espíritu Santo. Así es que a darle, ¿sí? Los dones espirituales, ¿verdad? Híjole, qué rápido, ¿a poco ya se fueron 7 minutos? Se me hace que empezaron antes, ¿eh? Bueno, no se preocupen. El reloj es para nosotros, no nosotros para el reloj. ¿Sí? ¿Sí? No debemos acartonados. Dice, donde hay amor, hay libertad. Así es que, hermanos, pues démosle a la predicación. Acompáñenme, por favor, a orar, ¿verdad? A pedirle a Dios que Él sea el que nos muestre todo lo que hoy vamos a ver, porque son temas singularmente retadores, ¿verdad? Con desafíos. Así es que quiero que te prepares las próximas 10 semanas a tratar temas que son un desafío para tu vida cristiana. Espero que el Espíritu de Dios trabaje contigo muchísimo en estos temas. Así es que digámosle a nuestro Padre: Señor, bendito seas. Como siempre, te reconocemos como un Dios todopoderoso, bueno, santo, creador del cielo y de la tierra, y que tú nos diste la salvación y nos has dado tu Santo Espíritu, y Padre, a través de él nos muestras muchísimas cosas. Te pedimos hoy que estamos empezando este estudio para que tú estés bendiciendo nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y que sepamos qué es lo que tú estás haciendo con nosotros con claridad acerca de todos estos temas. ¿Para qué? Para que podamos vivir como iglesia, como ese cuerpo que tú has diseñado, y que
tu Hijo Jesucristo nos guía como la cabeza. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y lo encomendamos en el nombre, en ese santo nombre que es el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en la semana vimos 4 pasajes fundamentales, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro 4. Ahí es donde fundamentalmente se redondea toda la enseñanza de los dones, pero no nada más, ¿verdad? Vimos otros pasajes, pero vamos a centrarnos nada más en estos pasajes. Y quiero que empecemos con el más conocido, 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Abre tu Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 12 y fíjate con lo que empieza este texto a partir del versículo 4, y quiero que pongas atención porque hay tantísimos principios que rigen los dones espirituales que no acabaríamos, ¿verdad? Con este tema que estamos viendo de las generalidades, ¿verdad? Fíjate, el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Quiero que sepas que así como nuestro cuerpo hay una diversidad, sin embargo, hay una unidad. ¿Sí? La diversidad dentro de la unidad. Así es nuestro cuerpo. Incluso nuestros dedos de la mano no se parecen a los dedos de nuestros pies, ¿verdad? Y nuestras orejas no se parecen a mi rodilla. Sin embargo, todos son miembros del cuerpo. Yo nunca he visto una oreja mía por ahí andando. ¿Y dónde quedó mi oreja? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta, que es una alegoría sin duda, que es un símil, sin embargo, cuando Pablo habla del cuerpo, lo hace espiritualmente y quiere que nosotros entendamos no nada más esto como una alegoría. Pues al final de cuentas, es una parábola o llámenle como quieran. No, es real. Dios está hablando a través de Pablo de lo que es nuestro cuerpo y cómo hay diversos miembros, pero dice, pero el cuerpo es uno. Y por eso señala, hay diversidad de dones, sí, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Ministerios que hay. Aquí simplemente estoy viendo allá al fondo el ministerio de sonido, el ministerio de proyección, y luego va a pasar el ministerio de ofrenda, y el ministerio de alabanza acaba de terminar su trabajo, su ministerio, pero el Señor es el mismo. Y eso nos habla de que el cuerpo es un organismo. Es cierto, es una organización, nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, hacemos esto y otro, aquello, como organización, pero fundamentalmente somos un organismo, y un organismo vivo. Así es que lo primero que aprendemos es que somos distintos cada uno de nosotros. Somos distintos y lo que hacemos para la iglesia también es distinto. Pero como no depende de nosotros estrictamente, sino de Dios, el Espíritu Santo, eso nos da la unidad. Porque todos trabajamos para un mismo propósito. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Tú vienes aquí y estás glorificando a Dios. Tú vienes aquí y estás dando testimonio de que Dios es, de que Dios existe. Porque dice allá en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué vienes aquí? Porque crees que Dios es. Porque crees que Dios existe. Damos ese testimonio y por eso predicamos su palabra. Pero ahora el énfasis es en ti y en mí como miembros de ese cuerpo. Dice, pero a cada uno, el versículo 7, pero a cada uno le es dada, ¿qué dice?
la manifestación del Espíritu. Quiero que te detengas en estas dos frases. Cada uno. Cada uno, tú y yo somos importantes para Dios. Él no agarra montones. Cuando dice el pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios somos muchísimos. Pero Él nos tiene identificados a cada uno de nosotros. Y fíjate, toma, por ejemplo, por hablar de esta fila, ¿verdad? Toma a cada uno de los hermanos y dice, pues a Tania le voy a dar este don. Y así. No dice, pues a la alabanza le doy el don de la... No, a cada uno. Cada uno de nosotros tiene esa importancia dentro del cuerpo. Dice, pero a cada uno le es dada. Nosotros no lo hacemos. Le es dada, y esto es importante, la manifestación del Espíritu. ¡Qué tremendo otra vez! O sea que cuando están alabando aquí los hermanos, ¿es una manifestación del Espíritu? Déjame decirte sí. Y cuando se está predicando la palabra, ¿es una manifestación del Espíritu? Sí. Ah, caramba, pues entonces, por eso se llaman dones, ¿qué? Espirituales. Porque son manifestación del Espíritu. No es manifestación de Tania o de Luis Monsalvo. Es manifestación del Espíritu, hermano. Dios te está usando. Bueno, sí, pues estás hablando de la alabanza, de la predicación, de la enseñanza. Ahora que llegamos, estaba allí David enseñando. ¿Y el que cargó las sillas? Porque sabes que hay teólogos que distinguen entre dones espirituales y dicen, y dones no espirituales. ¿Cómo cuáles? El servir, el dar. Ah, no, esos no son manifestación del Espíritu. Todos son dones espirituales. Dios lo da a cada uno. Nosotros cuando nacemos traemos talentos, traemos habilidades. Por eso a mí no me gusta definirlos como habilidades o talentos. Porque los talentos es qué bien juegas fútbol, qué bien tocas la guitarra, qué bien estudias. Pero cuando tú naces espiritualmente, a cada uno de nosotros, Él imprime la manifestación del Espíritu. Y yo puedo ver que una persona toca bien la guitarra. Y a lo mejor toca en un grupo de rock and roll, como lo vivimos cuando se fundó la iglesia. ¿Sí? Éramos un estudio, no propiamente San Jerónimo, pero estoy hablando hace 35, ya casi 36 años, en que éramos un grupo de estudio de 12 matrimonios. Y de repente el pastor nos dijo, vamos a armar un estudio especial con el propósito que, si Dios nos muestra, sea en el futuro una iglesia. Y es increíble los dones que había puesto en ese pequeño grupito. De repente nos enteramos, oye, ¿y tú qué haces? Bueno, pues yo soy coro de Luis Miguel. ¿Qué? Teníamos ahí sentada una mujer que era coro de Luis Miguel. ¿Qué creen que le pusimos a hacer? ¿Predicar? Otro hermano, pues yo soy el director artístico de Juan Gabriel. ¿Qué? Y ahí estaba. Y entonces, como eran ya cristianos, se unieron a la iglesia, al proyecto, y allá en el cine Viveros, nada más para que vean cómo maneja Dios las cosas. ¿Cuánto creen que nos cobraban en el cine Viveros cada domingo? Por estar ahí, que lo llenábamos, éramos 400, tuvimos que tomar la otra sala. Ya no existe el cine Viveros, estaba enfrente de los Viveros. ¿Cuánto creen que nos cobraban? 150 pesos. El dueño, bueno, no era el dueño, pero el que administraba, el que conocíamos, le dijimos, oye, queremos aquí utilizarlo, úsenlo por favor. No, pues queremos dar testimonio. Bueno, 150 pesos. ¿Tan caro? Dijimos, ah, caray, Dios así es, Dios así lo hace. Y de repente teníamos ahí personas que sabían enseñar. Y oye, ¿y tú qué haces? No, yo doy clases en universidades de hace muchos años. Pues ponte a dar clases. Y tú ponte a alabar. Y tú ponte a predicar. Oye, ¿y tú qué sabes hacer? No, bueno, pues yo en mi trabajo soy el que arregla esto, arregla lo otro. Pues tú eres el jefe de servicio.
y a cargar. Cuando yo veo un hermano cargando sillas, esto es una manifestación del Espíritu, porque podría estar en su casa bajo el edredón. Pero esa es una manifestación del Espíritu, porque a dice, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Así es que, hermano, todo lo que vemos son dones espirituales. Y ese que tocaba la guitarra y de repente pasa la alabanza, bueno, él tenía la habilidad, Dios la tomó y la transformó en un don espiritual. Una vez recuerdo que tuvimos ahí después de la pandemia, tuvimos que rehacer la alabanza. Mucha gente ya no regresó, ¿verdad? Así lo quiso Dios y nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y comenzamos a rehacer la alabanza con los hermanos. Y una vez un hermano se me acercó y me dijo, oye, yo tengo un amigo que toca re bien. Y yo creo que decía, ay, pues como que la alabanza no está funcionando bien. Y lo primero que le pregunté, ¿es cristiano? Y me dijo, no. Entonces no. Esta es nuestra alabanza. De cristianos, de creyentes, sirviendo a Dios. Porque es la manifestación del Espíritu. Y vean ahora, tenemos una magnífica alabanza que nos guía para alabar y adorar a Dios. Eso quiere decir la manifestación del Espíritu. ¿Pero para qué? Dice aquí, no nos vamos a detener en todo el pasaje porque nos falta todavía mucho. Dice, para provecho. ¿De quién? Del cuerpo. Porque somos un cuerpo. Para provecho del cuerpo. Y tú podrás decir, todos tenemos, sí, todos. Cuando dice cada uno, quiere decir que a cada uno de nosotros nos dio cuando menos un don. ¿Para qué? ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Mira como en el cuerpo, ¿cada cuándo piensas tú en el dedo gordo de tu pie izquierdo? ¿Con qué frecuencia piensas? Tú piensas en tu cara y te ves en los labios y las cejas, ¿verdad? Yo dentro de poco ya me voy a quedar sin cejas porque me quito las canas, ¿verdad? Pero ya después va a ser pura cana. Ahí nos fijamos en nuestras manos y le voy a poner el anillo y el reloj y todo que cuidamos y mi corbata, ¿verdad? Y tu dedo gordo del pie izquierdo, ¿cada cuándo te acuerdas? ¿Sabes cuándo te acuerdas para que veas que sí es del cuerpo? Cuando te levantas, no te pones la pantufla y chocas con algo y dices, mi pie izquierdo es parte de ti. Y todos los hermanos en particular son parte del cuerpo y tienen importancia. ¿Tú sabes la función que cumple ese dedo gordo? Los que corren, y cuando tú vas con alguien especialista, te dice que ese dedo le da mucho equilibrio a tu cuerpo. Si no, andarías botando para allá. Sin dedos gordos, por la forma en que se debe correr correctamente. ¿Sí? Entonces, todos, tú ves un hermano que llega y simplemente da la bienvenida y es todo lo que hace. Ese hermano es parte del cuerpo. Porque dice, porque a ¿quién es este? Yo. Y tú también puedes decir, yo soy este. Porque a es dada por el Espíritu, otra vez, palabra de sabiduría. A otro, ¿quién es otro? Yo. Yo soy y yo soy otro. ¿Sí? Ve por qué cada palabra es importante, porque Dios nos está enseñando a través del Espíritu Santo lo que nos quiere decir. Ese y ese otro eres tú. ¿Cuántas veces descubrieron en la semana cuántas veces se menciona en este pasaje la palabra otro? Eso fue importante. Y si no lo estudiaste en la semana, aquí lo estás estudiando. Por eso es útil que prediquemos eso. ¿Sí? Porque cuando dice otro y otro y otro y otro, quiere decir tú eres distinto del otro. Y tú eres distinto del otro. Y para mí tú eres importante. Y para la iglesia cada miembro debe de ser importantísimo. Porque para Dios es importante. Y a uno, fíjate, no sabemos a quién, le da palabra de sabiduría. Y a otro palabra de ciencia, que no es lo mismo, ¿verdad?
La ciencia es el conocimiento puro. Ya aprendí que la palabra de Dios dice que los dones son para provecho. Sí, pero la sabiduría es, Dios me reveló cómo usarlo en la iglesia. Y te acercaste al pastor y le dijiste, oye, quiero servir en la iglesia porque Dios me ha revelado que yo tengo este don. Claro, lo probamos, ¿verdad? Y adelante. Así como somos una iglesia de puertas abiertas, somos una iglesia incluyente. El que quiera. No pedimos credenciales ni cartas. Y se quiere ir, Dios lo bendice, no pierde cobertura, no nada mientras sea cristiano. No atamos a la gente. Ciencia, sabiduría a otro, pero ve otra palabra que se repite, mismo. Versículo 8, mismo. Versículo 5, mismo. Versículo 9, a otro le fue, al otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. No me detengo en sanidades, en fe sí, que nuestra fe es distinta. Bueno, aquí no se refiere a la fe de la gracia salvadora. Aquí se refiere cómo actúas en el cuerpo. ¿De veras crees que somos un cuerpo? Esa es tu fe. ¿De veras crees que tu ministerio es necesario? Esa es la fe a la que se refiere. ¿De veras quieres comprometerte con la iglesia? Esa es la fe a que se refiere aquí. A otro el hacer milagros, tampoco me detengo ahí porque tenemos un tema especial. A otro profecía, ya viste, a otro discernimiento de espíritus, profecía no me detengo por lo mismo, discernimiento de espíritus. Tú debes darte cuenta cuando aquí nosotros o tu maestro está predicando verdaderamente la palabra de Dios. ¿Y cómo te das cuenta? Me concentro, el tercer ojo. No, con la Biblia. Con la Biblia. Tú vienes a la Biblia y dices, eso que me está diciendo, ¿en qué parte está aquí? ¿En qué parte está aquí? ¿Sí? Dice, lo decíamos la semana pasada, no creas a todo espíritu. No todo, escucha esto, no todo lo sobrenatural es de Dios. No, Luis, es que no sabes. Yo fui a Catemaco y ahí justamente, pero ¿qué andas haciendo de Catemaco donde hay otros pueblos mágicos? Que por cierto, eso de la magia, bueno, ya sabemos en qué términos se usa ahí mágico, ¿verdad? ¿Verdad? Es un pueblo bonito, nada más. Pero imagínate, y ahí vi, y yo vi cuando lo levantó, y yo vi cuando hasta levitó, lo vi con estos ojos. Aguas. ¿Sí? Dios habiendo hablado. Algunas ocasiones he tenido encuentros con hermanos sinceros que me consta que son cristianos porque han creído en Jesucristo. Pero cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, les voy a decir que me argumentan. Me dicen, Luis, yo creo en la Biblia de tapa a tapa. Todo lo que dice. ¿Y cómo crees? Porque no nada más es decir, yo creo en la Biblia, ¿sí? Sino, ¿y entiendes la Biblia? Porque muchos me dicen, mira, si la Biblia dice ahí textualmente, yo lo creo. Y me gusta decirles, ¿y qué opinas de Mateo 5:19? A ustedes se lo estoy preguntando también, ¿qué opinan? Es no, pues como, eso es algo que debemos saber. Si tu ojo te es ocasión de caer, échalo fuera. ¿Qué opinas de eso? ¿Vas a hacer eso? Bueno, no. ¿Y qué opinas de Juan 13:27? Que también saben qué dice, ¿verdad? Dice que entonces Satanás entró en Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué opinas de eso? Así es que todos seríamos tuertos, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces no es de esa manera. A veces la Biblia sí hay que entenderla literal, en pasajes literal, si el contexto, si la exégesis, si la revelación del Espíritu Santo nos muestra eso. Pero otras veces, pues tenemos que echar mano de la hermenéutica y de la exégesis. Y otras veces, incluso de la alegoría. Tenemos que darnos cuenta cuando habla alegóricamente. Amárrate una piedra de molino a tu cuello y échate. ¿Sí? Cuando dice, quita ese ojo de ti, échalo fuera de ti, ese pecado que tienes es el que Timoteo huye de las pasiones juveniles. José, en cuanto vio que la esposa de Potifar lo jalaba, se fue y le dejó media capa, ¿verdad? No andaba con, pues déjame ver y orar porque... Échalo fuera. Pero a todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Cada uno de los hermanos? No, fíjate, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Él da y Él hace. Así es que cuando tú ves a las personas desarrollando un ministerio, lo está haciendo Dios. Porque si no, lo estamos haciendo en la carnita. ¿Se puede predicar en la carne? Sí. Cuando te sueltas con la emoción o cuando te sueltas con el razonamiento. Claro que todo nuestro ser, tenemos emociones, tenemos entendimiento, pero especialmente todo eso controlado por el Espíritu Santo. Ejerciendo la labor de profecía, revelando la palabra de Dios con autoridad, con fidelidad, con claridad. Ese es el profeta moderno, no que pues Dios me reveló y mañana va a llover. Eso no es ahora, ¿verdad? No, Luis, pero pues estás y el poder de Dios, yo sí creo en él. ¿Está bien? Volvemos otra vez al tema del ojo y volvemos a que hazlo así, prontito. Pero todas estas cosas las hace uno, unidad dentro de la diversidad, y el mismo, unidad, espíritu, que dice, repartiendo a cada uno, ahí como se le ocurrió, ¿no? En particular, como Él quiere. Oye, Luis, y entonces esa parte aquí mismo en este pasaje que dice procurad pues los dones mejores, yo puedo procurar. Acabo de escuchar en un estudio que dice hay que orar por tu don. No, ora porque Dios te revele qué don tienes. El don ya lo recibiste desde que naciste. Así como ¿tú cómo te explicas que hay gente? ¿Cuántos Maradona hay en el mundo? ¿Quién crees que le dio eso? Y puede haber otro igualito ahí que se esfuerce y entrene y entrene. Puede llegar a ser un buen futbolista, pero no va a llegar a ser como Maradona. ¿Quién crees que le dio a Maradona ese talento, esa habilidad, no don espiritual? Dios también. Él cuando nacemos nos da talentos. Tú ves cada niño cómo va desarrollando cosas. Dice, pero ¿quién se lo enseñó? ¿Verdad? Hay niños que apenas todavía ni hablan y ya están manejando tu celular. Y ya vemos uno como yo que no sabemos ni manejar el celular. ¿Verdad? A cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Muy bien, así también Cristo. Y no puedes dividir a Cristo. ¿Alguien puede dividir a Cristo? Muy bien, vamos a Efesios.
capítulo 4. Efesios capítulo 4 es otro pasaje que estudiamos y que tiene que ver también con los dones. Y fíjate lo que dice, otra vez la unidad nos empieza diciendo en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Otra vez la unidad. ¿Basada en qué? En nuestro Dios, en nuestro Señor, en la palabra, en el Espíritu, en el bautismo, en la fe. Versículo 7, pero a cada uno, otra vez diversidad dentro de la unidad. ¿Por qué Dios insistirá tanto en esto? Tú conoces a, digamos, el 50% de los miembros de la congregación. ¿Sabes que a veces cuando nos reunimos los servidores hacemos un ejercicio? Tiene que ir diciendo una persona el nombre del que sigue y luego otro tiene que decir los dos nombres y luego el otro 3 nombres, y si no, tiene que comprometerse con esa persona a hacer algo. Porque a veces es el dedo gordo del pie izquierdo, que no lo conocemos, ¿verdad? Hace poco viví una experiencia que me reveló esto, ¿verdad? Me lo reveló en el sentido de que me lo mostró. No vayan a pensar otra cosa. Una hermana tuvo un percance. Bueno, tuvo un tema y luego un percance, algo muy delicado. Y comencé en los grupos a mandar, oremos por el hermano. Me llamó la atención que varios me preguntaron, ¿quién es? ¿Quién es? Y sabes luego a veces qué pasa, que nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos, pero no nos damos cuenta lo que los demás hacen. Esta hermana ha prestado servicios importantes a la iglesia y puedo asegurar que cerca del 90% no lo conoce, no la conoce por nombre. Me lo di cuenta cuando lo mandé. Incluso sirvió para, ahora en diciembre, para el ministerio carcelario. Y estoy seguro que incluso los del ministerio carcelario no saben cómo participó. Y hizo un grandísimo servicio. No trajo cosas, pero hizo un grandísimo servicio. Y así lo hizo, en secreto, sin que nadie se diera cuenta. ¿Sí? Y no la conocemos. Tremendo, ¿no? Y ha hecho muchos de nosotros tuvimos o hemos tenido en nuestras manos o en el desayuno, muchos recibieron en sus manos cosas que ella hizo. Parte del cuerpo. El dedo gordo del pie izquierdo, que sirve tanto. Cada uno de nosotros en particular somos importantes, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Entonces, ¿por qué te estás glorificando? Dice Pablo a la iglesia de Corinto ayer en capítulo 4. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque aquí dice que nos fue dado conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el que decide cómo da ese don. Pero yo quiero ser un gran maestro. Yo te voy a decir qué clase de maestro vas a ser. Pero yo quiero ser un gran alabador. Yo te voy a decir qué clase de alabador es, porque la medida la pongo yo. ¿Saben qué pasaría si nosotros pusiéramos la medida de nuestro ministerio? Nos sentiríamos orgullosos. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? ¿Verdad? Sigue diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. Cristo nos dio un regalo a cada quien. Tú cuando regalas, agarras así montones para regalarle, por ejemplo, a tu familia. No, mira, esta corbata le va a quedar padrísima a mi primo. Bueno, y este perfume que le hace falta a mi mujer. Tú escoges el regalo, así Cristo.
Él escoge un regalo especial para cada uno de nosotros. Por eso dice, conforme a la medida del regalo de Cristo. La palabra don, ya lo hemos dicho, es carisma. Sí, pero por ejemplo, si tú lees la King James, dice gift, regalo. ¿Sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjate, esta parte importante en los dones. Para que tú y yo tengamos dones, tuvo Dios que primero bajar del cielo, hacerse hombre, humillarse, ¿sí? Estar aquí, morir, descender a las profundidades. ¿Pero qué crees? Ese mismo resucitar. Y llegó al cielo y dice, dones a los hombres. Tú no podrías tener dones si no naces de nuevo, si no tuviéramos la salvación. Entonces el fundamento de los dones es profundo, no es cualquier cosa. ¿Sí me están siguiendo? Porque los veo así como sospechosos. Y Él resucitó y dio dones a los hombres. Y una vez que ocurrió todo ese proceso, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya sabemos que no hay apóstoles en los términos de los que nombró, los que llamó Cristo para que estuvieran con Él y a Pablo. Pero sí hay enviados todavía. Dios te envía. Tú tienes la obligación de cumplir los mandatos de Dios. ¿Y en qué sentido puedes tú estar con Cristo? ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo? ¿Cuánto tiempo lo escuchas a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo le hablas a Dios orando? ¿Cuánto tiempo escudriñas la palabra para conocer su mensaje? En ese sentido. Pero también dice profetas. Tampoco hay en ese sentido. Ya lo dijimos, ¿quién es el profeta? El que da el mensaje de Dios basado en la Escritura con autoridad. La autoridad no es nuestra. Oye, pero ¿por qué nos dice de esa manera como si tuviera él la verdad? No, yo no lo digo, lo estamos leyendo. ¿Sí? Por eso procuro hacer los menos comentarios posibles, sino siempre estar volviendo a la palabra. ¿Sí? Y luego de profetas, evangelistas. El evangelio es quizá la parte más importante dentro del cuerpo de Cristo, pero no únicamente. Porque cuando menos hay dos tipos de personas en el mundo: los que creen y los que no creen. ¿Y qué vamos a hacer con los que creen? Porque con los que no creen los vamos a evangelizar. ¿Y los que creen qué vamos a hacer? ¿Los vamos a volver a evangelizar? Les vamos a enseñar a madurar, a crecer. Los vamos a edificar para que crezcan, para que no sean chabelos todo el tiempo. ¿Sí? Ya tiene. ¿Y tu hermano cuánto tiempo tienes? Yo tengo 30 años de cristiano. ¿Y esos pantalones cortos? ¿Sí? Son mis bermudas. Bueno, a otros pastores maestros, quienes deben de cuidar el rebaño y enseñarlo. Una forma de cuidar al rebaño, ¿cómo crees que es? Enseñarlo. Dios puso en los animales, la gran mayoría de los animales son los más tiempos, las águilas, los lobos, los leones, ¿cómo cuidan a sus cachorros? Y no los sueltan hasta que no han aprendido, porque son bebés. Y aquí a veces, ¿sabes que aquí hemos tenido de repente nacimientos? Ay, ahora ¿quién va a atender al bebé? Y ahí dejamos al bebé que vaya solo. Hay muchos cristianos que son Juan Charrasqueado cristiano. Dejan un bebé y ahí lo dejan y abandonan al bebé. Los bebés necesitan cuidados. Necesitan ser pastoreados.
hasta que crezcan y se valgan por ellos mismos, y entonces ahora ellos hagan la labor de cuidado. Y una de las formas en que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidados es enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Para que el día de mañana ven un peligro y ahorita les voy a decir, a ver, todos, y se van a caer todos, y se van a carcajear todos. Espérame, eso es donde está la escritura. Yo ya lo aprendí. Ya soy maduro en la escritura. A mí no me engañan. Y no me engañan porque soy muy listo, no, sino no me engañan porque conozco la palabra de Dios. Todo pastor tiene que ser necesariamente maestro, aunque no todo maestro tiene que ser necesariamente pastor, ¿verdad? Esa es la regla, por eso habla de pastores maestros. Es ahí, en otras versiones no aparece, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para que sirvan para la obra del ministerio, para que ejerzan su don. Oye, ya a este le di 10 talentos. Y a este le di 5, y a este tal. ¿Y ese qué hizo con sus talentos? Lo guardó, no quería que lo vieran, no quería. ¿Qué tal si falla? ¿Y qué van a decir los hermanos? Bueno, aquí hay misericordia, no importa. Hermano, tú quieres ejercer tu don, acércate y con gusto te podemos a servir. Porque aquí dice claramente, ¿y por qué constituyó pastores? Veo iglesias donde el pastor hace todo, ¿eh? Y ahora vamos a orar por la ofrenda, ahora por la ofrenda, se baja, reparte, la guarda, se la guarda, y hace todo. ¿No? Aquí siempre hemos procurado tener un liderazgo plural. Es lo correcto. ¿Que hay inconvenientes? Porque pues no nos gusta que nosotros decidamos todo. Ni modo, no podemos, somos un cuerpo. ¿Sí? Y una de las cosas, cuando hemos visto, por ejemplo, que falta un pastor, que se va, que Dios se lo lleva, etcétera, siempre buscamos, como nombramos rápido, otro. Nunca quedarnos solos. ¿Sí? En 35 años ha habido oportunidad de quedarnos solos varias veces. Nunca lo hemos hecho. Y dejamos en manos de Dios todo lo que ocurra. Él nos cuida. ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes quiénes deben de hacer el servicio? No el pastor. Los santos. ¿Sí? Los santos. Me voy al versículo 15 para que veas cómo funciona el cuerpo, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, lo que dice la palabra de Dios, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es el que controla. Nuestro cerebro se da cuenta de nuestro dedo gordo del pie izquierdo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien, ¿qué dice? Concertado. ¿Qué es concertado? ¿Has ido alguna vez a un concierto? Y has visto, por ejemplo, cuando empiezan ¿qué es esto? Pues están afinando, porque cuando viene la quinta de Beethoven se oye extraordinario. Porque están bien concertados, dice, concertado, ¿y qué más? Y unido. ¿Cuál es la diferencia entre unido y concertado? Unido es juntos, aquí. Concertado, de acuerdo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? No, pues todos nos vamos a subir a la alabanza y allá no hay quien aplauda. Bueno, pues yo me bajo a aplaudir. No. Dios puso la alabanza. Aquí no pasa cualquiera a predicar. ¿Tú sabes que tenemos un orden? Hacemos un calendario aprobado por el consejo en todas las zonas en donde dice dónde predica cada. Pues soy yo, me siento bien, me siento muy espiritual. Mira, hasta traigo para ofrendar y quiero predicar hoy. No es así. Yo no me subí aquí hoy porque yo quise, porque lo dice el programa. ¿Sí? Y así es el cuerpo. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Si nosotros no tuviéramos coyunturas, no podríamos hacer esto.
inclinarnos y todo eso. Que se ayudan mutuamente. Ve todas las palabras. Que se ayudan recíprocamente. Yo voy a hacer esto porque quiero que la iglesia se aproveche. Acuérdate, es para provecho. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Tu don es propiedad tuyo? Sí. Pero acuérdate, tú no lo ganaste. Tú no hiciste nada. Dios te lo dio. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 4, porque ya se nos acabó el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿O hasta qué horas les dieron permiso? Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Muy rápido. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Úselo. Ministrelo. Tú imagínate que hoy te vas a Perisur y te compras unos calcetines. ¿Para qué los compras? Para usarlos. Dios te compró porque eras esclavo, a mí también. ¿Para qué nos compró? Para usarnos, no para guardarnos allí en la galería de Hebreos 11, en donde habla de Moisés, de tal y de Luis. ¿Habla de Luis, Hebreos 11? ¿Sí? Para usarlo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Tú y yo somos administradores. Y tenemos que ser buenos administradores. A Pedro en la época le entendían bien esto, porque él vivió en una época en donde si moría el amo, ¿sabes que el administrador se quedaba a cargo de todo? Incluyendo la familia. La riqueza, los bienes, todo, sobre todo si los hijos eran pequeños, de la multiforme, fíjate, de la multiforme gracia de Dios. Dios, cuando dice, mira, en esa iglesia, qué barbaridad, y esto se dio, y aquello, qué asombro. Así es Dios. Hay muchas formas en que Dios se manifiesta. Y tú puedes ser parte de esa forma en que Dios se manifiesta. Y fíjate lo que dice en el versículo 11. Si alguno habla, que venga y se siente. Que hable. Si eso sabe hacer, ¿qué tiene que hacer? Use su don. Tú hablas, habla conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Si alguno ministra, pues ministre. Más claro no se puede. Úsalo. ¿Sí? Porque parecía cualquiera que fuera un crítico desde un punto de vista gramatical, literario, etcétera, diría, pues esto no está bien escrito, pues es redundante, es tautológico. El que ministra, ministre, pero conforme al poder de Dios. No nos podemos detener en todo. Es el poder de Dios actuando, porque son dones espirituales. Oye, pero ese hermano que arregla los libros en la librería, sí está haciendo una manifestación sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque el Espíritu es el que la está guiando. Tú dirás, ¿qué tiene de sobrenatural tomar un libro? Bueno, ahí está, lo pongo así para que lo vean. Es la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Y dice, conforme al poder que Dios da. Ve el énfasis en todo esto. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace rato preguntábamos, ¿y todo eso para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. Ahora vamos a Romanos 12, ya para la última sección, porque ya algunos los veo como que se están durmiendo. No, ¿verdad? Dice, fíjate, el capítulo 12 de Romanos, cuando estudiamos Romanos lo vimos, empieza hablándonos de que cómo debemos ser en la iglesia. Por eso dice el versículo 3 de capítulo 12. Digo pues por la gracia que me es dada, a él también se le dio ese carismata, a cada cual que está entre vosotros, cada cual entre vosotros, singularidad,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme otra vez a la ¿qué? Medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez, Él reparte como Él quiere. A este le doy esto, a este le doy aquello, a este le doy más, porque eso es lo que se necesita en la iglesia, no depende de nosotros. Pero fíjate en qué contexto, no te creas más, en el contexto de los dones en la iglesia. ¿Hay algún don más importante que otro? No. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, ¿qué dice? La misma función. Esa palabra es la palabra praxis. Ponlo en práctica. De donde viene nuestra palabra práctica. Ponlo en práctica. No todos tienen la misma práctica. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. No todos hacemos lo mismo. Así es en la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos los unos de los otros. De manera que teniendo, ¿qué dice? Otra vez, unidad, diversidad. Según la gracia que nos es dada. Cuando yo veo estos pasajes y veo la armonía que guardan todos, según la gracia, el favor, el regalo que nos es dado, si el de profecía, úsese. Para eso nos los dieron, para usarlo, conforme a la medida de la fe. Dios te da conforme a la medida que Él quiere. Con esa misma medida, yo estoy convencido que Dios me dio este don y me voy a poner a trabajar. No, pero el servicio empieza a las 11 y tú tienes que llegar a las 9. Pues yo puedo llegar a las 9 porque Dios me dio esa capacidad, esa operación, y lo voy a hacer y no voy a llegar a las 9, cuarto para las 9. No es indirecta, hermano, está bien que lleguen a las 9. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, úsalo. El que exhorta, en exhortación. ¿Sí? Este es un ministerio importante, que no nada más tiene que, ay, ese hermano, a ver, lo voy a agarrar, porque para eso somos muy buenos, ¿eh? No, yo lo tengo que exhortar, le tengo que decir, no me conoce, me va a oír. Perdón, hermano. ¿Sabes qué quiere decir también animar? Consolar. ¿Sí? De tu actitud depende cómo estén los demás también, ¿eh? Por eso, desde que saludas, desde que todo eso tiene importancia. Que tú estés metido en el cuerpo. El que reparte con liberalidad, ¿verdad? Dicen como los boxeadores, es mejor dar que recibir. ¿Eh? Con liberalidad, que no te cueste, híjole, se lo doy, no se lo doy. Sí, mira, hermano, ¿quieren ustedes ver la liberalidad que hay en la iglesia? Al rato cuando salgan, vean todas las bolsas que hay de despensa. Y yo ya le eché un ojo y hasta se me antoja ahí apuntarme para la despensa, porque no es cualquier cosa. Eso es liberalidad. Dice, el que preside con solicitud. A ver, tú diriges, ¿qué se te ofrece, hermano? Ay, pues no se me había ocurrido, pero ya que me lo preguntas, mira, es que sí se me ofrece algo. Con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Misericordia. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, somos un cuerpo. Dios nos ha dado dones. Usémoslo. Oremos. Padre bendito, gracias por todo lo que haces por tu iglesia. Tú dijiste que tú cuidarías de tu iglesia, que tú edificarías a tu iglesia. Y Padre, eres un Dios fiel, lo constatamos porque tú nos has cuidado. Cuando se abrió esta zona, hubo una persona que vino en la inauguración y dijo, esta iglesia no dura más de un año. Pero obviamente esa persona no era Dios.
Tú sí lo eres. Y nos has permitido estar aquí ya casi 29 años. Qué impresión, Señor. Porque tú eres un Dios fiel. Y has traído y llevado personas y has dado dones. Y tenemos entre los hombres y mujeres de esta iglesia. Gracias por todos esos dones que tú has repartido y que los usan convenientemente para provecho de toda la iglesia. Gracias, Señor. Enséñanos a ser un cuerpo, a ser un organismo. Gracias porque tú eres nuestra cabeza y estamos confiados en que tú nos guías. Porque todo esto lo oramos en el nombre de nuestro gran Señor Jesucristo. Amén.